¿tú sabes cómo perdonar? Negarnos a perdonar impide que tengamos paz con nosotros mismos. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Hoy en Diálogos, nuestros especialistas nos dirán cuál es el camino para el perdón y cuáles son los beneficios de hacerlo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda Marisa Escribano y antes que nada quiero darles la bienvenida a este nuevo segmento de diálogos que se llama Saber Vivir. Todos los miércoles estaremos aquí tratando temas que seguramente serán de su interés porque se trata de que juntos aprendamos a vivir de una manera mejor, más saludable, con un fin y un propósito que yo creo que al final de cuentas es el que todos buscamos, que es el de ser más felices. Entonces, los invito y las invito a que juntos cada miércoles exploremos todas estas posibilidades que nos abren caminos para poder saber vivir, para vivir mejor. Y bueno, hoy dentro de nuestro primer programa de este segmento, escogimos el tema del perdón, un tema fundamental porque yo creo que no sabemos perdonar. No sé si a usted le ha pasado, pero seguramente me imagino que sí, a todos de repente tenemos circunstancias, cosas, personas que nos hacen daño y que creemos que ese daño es verdaderamente irreparable. Nos quedamos atorados en esta especie de resentimiento en donde pues no sabemos qué hacer. En discusiones de repente salen temas como el que es imposible perdonar algunas cosas. Hay gente que cree que no se puede perdonar todo, pero nuestros especialistas opinan diferente, opinan que es vital saber perdonar. Por eso hoy queremos aprender a esto y vamos a empezar este programa con un testimonio que me parece valiosísimo y que queremos agradecer muchísimo. Nelson Vargas, por primera vez, habla ante un medio de comunicación, ante las cámaras de Canal 11, nos abre su corazón y le preguntamos si él verdaderamente cree que ha podido o puede perdonar ante esta situación tan grave que él vivió a raíz del secuestro y de la muerte de su hija. Así que para empezar este programa, invitándolos a que nos llamen, a que participen con nosotros, a que juntos descubramos si podemos o no podemos perdonar y de qué manera se puede hacer, vamos a abrir entonces este programa con el testimonio de Nelson Vargas. En mi caso, como el caso de cualquier padre de familia, como el caso de cualquier persona que ha perdido un ser como un hijo, es increíble poder pensar en perdonar. Y más como sucedió lo que le sucedió a mi pequeña. Sin embargo, tienes que buscar el sentido por qué lo hicieron. Ya cuando están detenidos, están en las diferentes cárceles, es cuando tú empiezas a reflexionar, pobre gente, en el aspecto de que son piltrafas humanas, que no les quedó otra más que eso para salir adelante. Yo no sé si he procesado el perdón, no lo sé, pero cuando ya no recuerdo estos individuos que asesinaron a mi pequeña, quiere decir que a lo mejor ya se me pasó. Estoy convencido que lo tienen que pagar, ya lo están pagando, y espero que la justicia, como en muchas ocasiones, no los deje sueltos. Para mí es muy difícil el cuestionamiento que ustedes me están haciendo sobre el perdón. Sin embargo, creo que he asimilado y he perdonado. Fuertes declaraciones y queremos darle la bienvenida también a todo el público que está hoy con nosotros aquí en el foro de diálogos. Muchas gracias por estar aquí, bienvenidos. Tenemos testimonios muy interesantes con gente que ha accedido a abrirnos su corazón, a compartir con nosotros todo lo que tiene que ver acerca del perdón. Pero tenemos nuestros invitados aquí, también nuestros especialistas de lujo, y se los quiero presentar. Está con nosotros Rosa Argentina Rivas Lacayo. Ella es autora del libro Saber Perdonar, es doctora en psicoterapia clínica, presidenta de la Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano y tiene un doctorado en orientación psicológica y especialista en terapia del perdón desde hace 30 años. Rosita, bienvenida. Ya sabes que es un gustazo tenerte. Marisa, qué gusto estar contigo, estar con todo el público. De verdad me siento privilegiada y me siento
feliz de poder compartir contigo una vez más estos espacios que en otros ambientes también de las comunicaciones hemos compartido. Así es, Rosita, igualmente bienvenida, muchas gracias. Y está con nosotros Jutta Battenberg. Ella es teóloga y es especialista en desarrollo humano y es directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad Domus Vitae AC. Jutta, también bienvenida, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y es un placer compartir este nuevo segmento Gracias. y esta nueva misión de aprender a vivir bien. ¿Verdad? Sí, Fundamental, por supuesto. fundamental. Si ya estamos viviendo, pues hay que hacerlo de una manera que valga la pena. Claro que sí. Dicen que si vamos a ser de alguna manera ciudadanos y turistas de la vida, ¿por qué no hacerlo de primera clase, no? Claro. Ser ciudadanos de primera clase. Óscar Virués, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Marisa, me da muchísimo gusto saludarte, desde luego, darte la bienvenida. Gracias. Y más que feliz de formar parte de este nuevo espacio, Saber Vivir. Me uno al sentimiento de Jutta, pues desde luego todas y todas queremos vivir mejor y para eso es este espacio. Y quiero con mucho gusto presentarles a Arturo Ortiz. ¿Cómo estás, Arturo? Hola. Psicoanalista y doctor en psicología, y estaremos juntos pues atendiendo todas las dudas y comentarios de las personas que se unen en las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y además quiero recordarles que si quieren seguir el programa en vivo, en línea, la dirección es www.11TV México Live, es decir, 11TV México Live.tv/internacional/, por si necesitan salir de casa y nos puedan llevar a través de su tableta, su teléfono inteligente, a donde vayan. Así que estamos listos para continuar. Muchas gracias, Óscar. Perfecto. Y bueno, pues vamos a empezar. Yo ya me voy a relajar porque déjenme decirle que como es el primer programa, pues por supuesto que estamos aquí medio nerviosos. Pero me voy a relajar porque sí de verdad quiero entrar en materia con esto del perdón, que cuando lo estaba platicando en mi casa, estábamos en una polémica y en una discusión y me decía mi papá, diles que yo opino que no todo se puede perdonar. Y dije, pues te va a matar Rosa Argentina cuando yo le diga eso, pero con mucho gusto se lo va a decir, porque yo creo que es el sentimiento de muchas personas, que no todo se puede perdonar. ¿Tú qué me dices? Bueno, yo creo que no solamente es el sentimiento de muchos, yo creo que es el sentimiento normal de muchos. Porque cuando algo nos golpea tan brutalmente, pues es lógico que de entrada digamos, es que esto no tiene ni perdón de Dios. Inclusive lo metemos en la película, ¿no? Claro. Como seguramente Jutta nos lo explicará. Pero esto es normal, es un sentimiento de rebelión, porque es natural que un ser humano se rebele ante la injusticia, se rebele ante el dolor, porque el dolor es un fenómeno humano, pero ninguno de nosotros estamos como dispuestos a decir, vénganos todo el dolor y padezcámoslo. Esto es perfectamente normal. Lo importante es trascender eso. ¿Por qué sí todo es perdonable? Porque realmente en el proceso del perdón, que es algo que seguramente iremos conversando, en el proceso del perdón no se trata de liberar al otro, se trata de liberarnos a nosotros mismos, de no quedar enganchados precisamente con un dolor que nos puede fastidiar la vida para siempre y nos puede dejar atrapados en el pasado. Y por eso, sea lo que sea, debe perdonarse. Sea lo que sea. Y por eso, perdón, por eso empezamos con el testimonio de Nelson Vargas, porque yo creo que una de las primeras cosas que alguien diría es, jamás podría perdonar a alguien que le hiciera daño a un hijo, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo lo estamos escuchando y lo estamos viendo de parte de él. Y Hasta sobre todo eso. tomando en cuenta que el que muere al no perdonar es uno mismo. El daño ya está hecho. Eso no hay manera de cambiarlo. Pero mi vida merece seguir siendo vivida y el no perdonar me impide vivirla. Me estoy muriendo en vida. Ahora, entendemos muy poco, te digo, lo que es el perdón, porque precisamente estábamos hablando que perdonar no quiere decir que aceptas lo que te hicieron Claro. y que dices, ah, bueno, No. pues ok, está bien, no pasó nada. No, no quiere decir eso, ¿no? Fíjate que Nelson dijo algo que me parece sumamente importante. Perdonar es un proceso. Y él dijo, no sé si realmente lo he hecho o no, pero lo que importa es la disposición. Lo que importa es la apertura del corazón, la determinación y voluntad para decir voy a perdonar. Porque perdonar no es algo que se da de un día para el otro. No pueden secuestrarte una hija y matártela y tú al día siguiente decir yo perdono a estos señores. No, es un proceso, una elaboración personal que se va superando hasta llegar propiamente al perdón. Y también algo que también Nelson dijo que me parece muy importante,
Estas personas tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron. Perdonar no quiere decir eximir al culpable, por así decirlo, al responsable del hecho, de las consecuencias que le va a traer su acto. Si tú mataste, secuestraste, robaste, si tú abusaste, tienes que asumir la consecuencia que va a venir. Entonces, la gente confunde, muchos de nosotros confundimos con que voy a perdonar y eso es como justificar al otro. Ya con eso le quito de encima la responsabilidad de sus consecuencias. Y el perdón nunca es eso. El perdón es del corazón y tiene un aspecto psicológico y un aspecto espiritual. Pero las consecuencias que la persona tiene que asumir, tiene que asumirlas. Claro. Y si no perdonas, ¿qué te pasa? ¿Qué pasa en tu vida, con tu salud física, con tu salud emocional? Me afecta en todas las áreas de mi vida. En primer lugar, me impide seguir caminando, porque me hace ver para atrás. O sea, nosotros tenemos los ojos enfrente porque caminamos hacia el frente. Yo les voy a invitar a que traten de caminar viendo hacia atrás. No, bueno, pues sí, imposible. No podemos. No. Cualquier daño, cualquiera que sea, está en el pasado. Y el estar atorados en el daño que sufrimos nos remite al pasado y nos impide caminar hacia el frente. Esto me impide, uno, que yo no puedo dirigir mi vida verdaderamente hacia donde la quiero dirigir. En segundo lugar, también me va a dañar físicamente. Hay una serie de enfermedades que empiezan a ser producto del resentimiento, del rencor, de mi obsesión de estar pensando en aquel daño que efectivamente sufrí y que efectivamente me dolió. Como bien decía Rosa, no se trata de disculpar absolutamente y evitar que el responsable asuma las consecuencias de lo que hizo. Pero lo que tengo que hacer es soltar mi propia vida para que pueda seguirse encaminando hacia el destino que yo la quiero mandar. Y que desde este programa es hacia saber vivir. Claro, claro. Y Arturo, yo te preguntaría a ti, ¿qué hacemos en este caso con la rabia y el coraje de lo que te ha sucedido, ¿no? O sea, ¿dónde lo colocas a la hora de perdonar? ¿Qué haces con todo ese sentimiento de rabia, frustración, dolor? Lo primero es entender qué pasó. Normalmente cuando alguien nos ha hecho un daño, sentimos rabia, coraje, odio, tristeza, ganas de venganza, etc. La verdad es que todos estos sentimientos son como un ácido que echásemos en la cacerolita de nuestra alma. Se va a despedazar nuestra alma si los almacenamos. ¿Sí? Si vamos a ver en lo emocional, la despedazan porque le imponen a la mente un desgaste muy alto de energía de cargar el costalito, ¿sí? Cuando en realidad la energía la necesitamos, como dice la compañera, para mirar para adelante y seguir mis metas de la vida. Muy claro, eso por un lado. Por otro lado, físicamente es una fuente de estrés altísimo. ¿Qué pasa con el estrés? No estamos diseñados a cargarlo más de 5 o 10 segundos. Lo podemos ver, por ejemplo, en el Discovery con los animalitos. Cuando hay un pleito, el pleito se resuelve así. Y se acabó. Ah, no, pero los humanos sí la cargamos. Es que una vez, no sé qué. Y es que además y la cargamos 10 meses y años. Sí. El cuerpo no está diseñado más que para unos segundos. Todo lo que exceda de eso implica que las hormonas que producimos, que son las que nos preparan para la acción del estrés, decrementan en cantidad, y eso promueve que las células que nacen vienen deficientes. Fíjate. Y células deficientes, por ejemplo, el sistema inmunológico. Te vas a enfermar de lo que sea. Claro. Desde una gripa hasta un cáncer, lo que quepa ahí, tú solo ya te lo estás provocando por no perdonar. Claro. Y te iba a decir, nada más rápidamente, te iba a decir que estamos hablando del perdón y como que uno siempre se va a los grandes perdones o las grandes ofensas que te han hecho en la vida. Pero yo creo que la vida cotidiana está hecha de muchísimas cosas que uno tiene que ir perdonando todos los días. De pequeñas circunstancias, situaciones, cosas, personas, cosas que te dijeron y que te hirieron o que te lastimaron y que son de la vida cotidiana y que no son tampoco esas grandes ofensas y que también hay que saber perdonar, ¿no? Sí. Hay que tener mala memoria. Dicen que para poder ser feliz hay que tener mala memoria. Desde luego, y aquí Edith Cortés en Facebook, pues no presenta una mala memoria porque nos dice, es importante perdonar, preguntándonoslo, pero ¿qué pasa cuando la persona que te lastimó no te pide perdón? A mí me pasó que cuando falleció mi papá de cáncer, él se encontraba en mi casa y mis hermanos y mi mamá salieron a buscar al doctor. Mientras todo esto pasaba, llegó mi tía, la única hermana de mi papá. Yo me quedé con mi papá, él murió
Y mi tía me quitó de la cama, me dijo que en vez de estar llorando de nada me servía. Me decía, ¿dónde está la ropa de tu papá que se va a enfriar y va a costar trabajo cambiarlo? No con llorarlo, vas a revivir. Y desde entonces yo tengo eso muy en mi mente y jamás le dirigí la palabra. Ahora ella está enferma y sola y sí me da pena su situación, pero no me atrevo a ir a visitar. Vamos a seguir platicando de esto, muy interesantes testimonios. Vamos a una pausa, no se vaya, regresamos. Perdonar es el valor de los valientes. Solo quien es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Los invitamos a que nos llamen a nuestros números telefónicos, comuníquese con nosotros, estamos aquí para contestar sus dudas y para escuchar todos sus comentarios. Regresamos. Tengo una historia muy fuerte, una historia muy triste en momentos, una historia de mucho dolor, pero también una historia, creo yo, más horrible de mucho odio. Una vida con mucho odio. En la medida de que no conocí a mi mamá, en la medida de que desde niño fui abusado sexualmente, a golpes, de que tuve que vivir en la calle de niño, en una coladera con otros niños que pasaban también las mismas circunstancias. Entonces todo esto trae a mi vida un profundo odio hacia todos. Esto me aísla del ser humano y lo único que busco es dañar, perjudicar y perjudicarme a mí. Porque todo esto también me hacía pensar que yo tenía la culpa de muchas situaciones por las cuales estaba pasando. Todo esto me trajo situaciones tan lacerantes a mi vida que me llevó a consecuencias como a drogarme desde niño, a buscar la muerte de otras personas, y una amargura y una profunda soledad que me traía mayor dolor. Cuando yo detecto que perdonar es bueno para mí, es bendición para mi vida, es saludable para mi vida y se vuelve un fundamento, cuando me doy cuenta, de ahí me agarro. De ahí me agarro porque empieza a venir salud espiritual, empieza a venir salud emocional y salud física. Cuando yo detecto que perdonar es bueno para mí, lo empiezo a poner por obra en mi vida. Y empiezo a encaminarme a esas formas de humildad, de decir, sí me fue mal, pero también a la gente le va mal. Sí me fue mal, pero yo hice mucho mal. Sí, perdónenme, porque también tenía yo que objetivizar de que yo también tenía que ser perdonado, porque no solo me hicieron daño, yo también hice mucho daño. Y entonces en la medida de que yo perdono o soy perdonado, trae buena salud a mi vida en todos los sentidos. Ahora estoy bien entendido de que lo que yo tanto anhelaba como un hogar, yo no lo podía tener. Yo no podía haber manejado un hogar con tanto odio. Ahora ya estoy vaciado de eso y tengo una esposa, la cual amo, porque si no la hubiera odiado, la hubiera golpeado, hubiera canalizado todo mi odio hacia ella. No podía tener dos hijas hermosas como las que tengo ahora en esas formas. No podría haber disfrutado tanto la vida en detalles tan pequeños si hubiera tenido todavía ese rencor y ese odio que me estaba coartando de esta vida tan placentera, tan hermosa, tan bella que ahora disfruto. Ahora puedo decirles y les digo en las pláticas que doy y las clases que doy, tengo los pelos en la mano para demostrarles que el perdonar y no tener odio en el corazón te cambia la vida totalmente. Qué importante este testimonio. Yo le agradezco muchísimo a Jaime. Es verdaderamente enternecedor ver cómo este hombre cambia por completo todo este odio y todo este coraje a lo largo de tantos años de su vida por paz,
por tranquilidad, por felicidad. Yo creo que no puede haber felicidad donde hay tanto rencor y tanto coraje. Y bueno, nuestros especialistas por ahí también tienen muchas cosas que decir. Tenemos muchas llamadas, tenemos testimonios. Por supuesto, me están avisando que hay muchas llamadas en torno a la infidelidad. De eso vamos a hablar también más tarde. Pero vamos con nuestras especialistas. Bueno, a mí me gustaría decir algo en torno a lo que se suscitó previo a este estupendo testimonio. Lo considero verdaderamente estremecedor, valiosísimo, sí. Real, completamente real. Pero aquí hay dos cosas. En la llamada la chica de Facebook, ¿verdad? Lo primero que tenemos que darnos cuenta, ella habla de su tía que llega y le dice, hazte a un lado, saca la ropa, que después se enfría, y llorando no lo vas a revivir. Y quiero entender que dice, ¿qué se hace con una persona que no te pide perdón? Pero es que seguramente la tía no considera que por eso hay que pedir perdón. La tía actuó de acuerdo a lo que ella consideraba era necesario hacer en ese momento, posiblemente con bastante más experiencia. Y uno de los problemas que tenemos con el perdón es que estamos esperando que el otro, la otra, se acerque y nos diga, por favor, perdóname, cuando a veces ni siquiera sabe que lo que nos dijo o lo que hizo nos pudo haber lastimado. Una de las cosas que Arturo decía es muy importante. Cuando alguien nos lastima, sentimos cólera, sentimos enojo, deseo de venganza. Necesitamos hablarlo. Necesitamos expresar que ahí está ese sentimiento. Esto es importantísimo. Entonces, tal vez esta chica lo que debería de hacer es fomentar una comunicación con su tía, decirle, quiero que sepas que aquello que sucedió me dolió muchísimo. Pero perdonar, siempre perdonar. Y la otra cosa que yo quería apuntar, Marisa, es la memoria. No, bendito sea Dios que tenemos memoria. Nunca olvides lo que te hicieron, porque olvidar y perdonar no es lo mismo. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Y si nosotros olvidamos lo que ha acontecido, estamos condenados a que se repita, claro, a volver a caer en ese mismo ciclo, y cuando nos damos cuenta, estamos atrapados de nuevo. Entonces, es importante. La memoria para eso sirve, para aprender. Y el proceso del dolor es el más grande, más maravilloso proceso de aprendizaje, ¿no? Claro. Y la evidencia, el testimonio de Jaime, decías que se llamaba. Jaime. Realmente lo felicito, y yo creo que esto debería de pasarse en todos los medios de comunicación, y que todos los que hemos escuchado lo grabemos en nuestra alma, porque aquí tenemos el ejemplo de por qué hay tanta violencia en este mundo, por qué hay tanto abuso, porque no estamos practicando las virtudes, y una de las más importantes es perdonar. Así es. Y les ofrecemos esto. De este programa se van a ir, después de haberlo escuchado, sabiendo y teniendo las bases de cómo se puede lograr el perdón, porque no es nada más decirlo, sino que es todo un proceso, como lo veníamos platicando. Pero tenemos aquí varios testimonios. Está conmigo Angélica. Y Angélica también tuvo la desgracia de vivir una situación verdaderamente terrible, en la que yo quiero saber, Angélica, si usted ha podido perdonar. Yo la siento todavía con muchísimo dolor. No puedo. Angélica, le secuestraron un hijo y se lo mataron también, ¿verdad? Sí, así es. ¿Hace cuánto fue eso, Angélica? 1 año y medio. No, pues es que es muy reciente todavía. Siento mucho odio contra esas personas que lo hicieron y me han dicho, perdónalos, pero no puedo. Los maldecía mucho. Mínimo ahora ya no los maldigo, pero ese odio, ese dolor sigue en mi corazón. No puedo superarlo porque fue de una manera muy tremenda. Sí. Lo tuvieron atado, lo tuvieron golpeado, amordazado, y finalmente lo estrangularon. Ay, Angélica. No es algo tan terrible que yo creo solamente quienes hemos vivido esto sabemos lo que duele. Mi hijo tenía una vida por delante. Él tenía tantos planes para su hijo. ¿Qué edad tenía? 32 años tenía mi hijo. Entonces, fue horrible desde el momento en que yo supe que lo habían secuestrado, andarlo buscando, y a la vez esa esperanza de que él estuviera vivo. Pero también es horrible porque eran sentimientos muy encontrados. Sí. Yo deseaba con toda mi alma que él estuviera vivo,
pero algo dentro de mí me decía que ya no. Que ya no está. Que ya no. ¿Y cómo, Angélica, cómo lidias con ese dolor todos los días? ¿Qué haces? ¿Qué te dices? Pues me digo a mí misma que sí, que tengo que perdonarlo. Como ya me han dicho, olvidar no, porque yo creo que mucho menos olvidar una cosa de estas. Pero pues trato, he ido a terapias, pero no puedo todavía. Me da mucho coraje, me duele mucho todavía. No, por supuesto. El verlo, el recordarlo, el ver su fotografía, recordar lo que él me decía, recordar todos sus planes que él tenía para el futuro, y sobre todo para su hijo. Y pensar que porque unos malvados así lo decidieron, mi hijo ya no está. Mi hijo lo mataron. Yo te agradezco muchísimo que tú compartas con nosotros esto, porque es precisamente de las cosas que uno no puede creer que se puedan perdonar. Vamos con Yuta por ahí. ¿Qué le dirías tú, Angélica? Angélica, evidentemente es muy reciente todavía. O sea, la herida todavía está muy abierta porque es muy reciente. Y yo lo que estoy viendo son dos cosas. Por un lado, sí hay mucho rencor, mucho resentimiento, mucho enojo en contra de las personas que secuestraron a tu hijo, pero también hay mucho dolor frente a la pérdida de tu hijo. Y yo creo que a lo mejor ese dolor de no aceptar que ya no está impidiendo el que puedas también soltarlos. Sé que es algo difícil, pero lo que tu hijo tenía para darte, te lo dio y se quedó contigo. Eso ya es tuyo. Ahora eres tu hijo en versión tuya. Y él está y va a estar siempre contigo. Yo tengo una pregunta. Cuando te sucede una cosa tan grave y tan dramática como esta, ¿qué es lo que te tienes que decir a ti misma o a ti mismo para poder ser capaz de perdonar semejante dolor? Arturo. Aquí lo que normalmente he visto que funciona es a la AA. El segundo pasito es, tengo que confiar en que hay un ser superior, como quiera que lo entienda. Hay un orden en la naturaleza, en el cosmos, lo que sea. Y debido a ese manejo es por lo que pasan las cosas. Las cosas no las vamos a entender cabalmente siempre por qué pasan de una u otra manera. Pero sí tenemos que entender que el universo tiene un orden y que por algo pasan. Nuestra tarea es ver qué pasa detrás de eso, o sea, el dato que quiere decirnos. Esto por un lado. Por otro lado, es bien importante entender, digamos, la naturaleza de lo que pasó. No podemos estar anclados, aunque ciertamente el perder un hijo es el dolor probablemente más intenso que una madre, que un padre pueda vivir. ¿Sí? Eso no se niega, ¿sí? Pero no podemos quedarnos ahí, porque la vida sigue. Y finalmente, uno es el dueño de la propia energía, uno tiene energía finita. Si la estoy poniendo la energía en que se murió mi hijo, una persona amada, esto finalmente me va drenando a mí, cuando en realidad yo tengo que seguir viviendo, ¿sí? Y es fundamental entonces siempre tener una esperanza, una meta por la cual seguir. Ahora, como decía la compañera, el perdonar no es un acto, o sea, es una cosa que se entrena. Y todos los días, solo por hoy, vamos buscando perdonarlo, o sea, dejarlo un poquito de lado. Ahí está algo que yo creo que te puede servir, Angélica, que es el que te tienes que entrenar para vivir este proceso de poder perdonar. Y no porque ello implique que vas a olvidarte de todo eso, sino de poder de alguna manera trascender el dolor, que creo que sería la palabra importante, Rosa Argentina. Y sobre todo, perdón, a mí me gustaría decirte otra cosa. Yo creo que el mejor homenaje que le puedes hacer a tu hijo es hacer lo único que él ya no va a hacer más, que es vivir. Ese es el mejor homenaje que le puedes hacer a él. Si te puede ser de utilidad, uno de los ejemplos en la historia más interesantes de perdón es Abraham Lincoln, el que fue presidente de Estados Unidos. Él vivió una vida horrorosamente horrorosa y en medio de tantas limitaciones él llegó a ser presidente. Y aún así lo mataron, ¿sí? Lo cual habla de cómo hay como un orden, digamos, un orden universal o un designio universal. Pero cómo es importante que aunque haya situaciones adversas, uno aprende a ablandar. Las doctrinas orientales son más claras. Hablan, por ejemplo, del bambú. Puede soplar el viento para miles de lados, pero no se quiebra, sino que permite que fluya,
¿sí? Entonces, esta parte es interesante en cuanto a la actitud que internamente debiésemos de tener. Las cosas pueden ser como son. No podemos imponerles el destino que queremos. Nuestros hijos son hijos de la vida. Dios nos lo da a nosotros como instrumentos de la vida, pero no son propiedad nuestra, ¿sí? Él sabe por qué pasan estas cosas. Aún así, cuando te pasan un tipo de cosas así, uno no se conforma con eso, ¿verdad? Duele hasta el alma Eso no y se no quita, consuela. claro. Pero ¿te gustaría de alguna manera poder perdonar con el tiempo? Claro, claro que sí, porque sobre todo, como ya me lo han dicho, todo eso me está dañando también a mí. Por supuesto. Y además aquí está tu esposo y yo quiero saber, ¿usted se ha podido perdonarlos? Pues a través del tiempo sí. ¿Se siente más en paz? Sí, porque tengo la esperanza de que algún día regrese. Pero no lo puedo superar. Es muy difícil. Así es. Es que es verdaderamente difícil. Vamos a ver qué nos dice Rosa Argentina. Yo quisiera aquí apuntar algunas cosas. Yo concuerdo con Arturo de que hay un sentido detrás de todo. Pero cuidado con pensar que es Dios el que está detrás de las tragedias que nos pasan. Porque tristemente hemos convertido a Dios en una especie de verdugo y nosotros nos morimos porque somos perecederos. Dolemos porque a veces hacemos un mal uso de la libertad u otros hacen un mal uso de su libertad, como es el caso de las personas que dañaron a tu hijo. Estas personas irresponsablemente, ciegamente, hicieron un mal. Pero tenemos que tener cuidado cuando decimos que todo tiene un propósito en el universo, de no atribuirle a Dios nuestros malestares, porque entonces lo convertimos más que en un padre amoroso, en un verdugo. Y eso nos pesa todavía más. Yo creo que perdonar es un proceso, Angélica, y yo creo que necesitamos primero transitar por lo que es la parte psicoemocional. El hecho de que tú puedas expresar tu dolor, puedas expresar tu rabia, pero poco a poco tienes que irte moviendo en una dirección de cambiar las películas que tienes en tu mente. Porque yo casi me atrevo a decirte que la mayor parte de los días tú le das vuelta a esto en tu cabeza y estás visualizando el horror del proceso que fue saber de tu hijo secuestrado y la forma en que casi con imágenes muy objetivas le describiste a Marisa qué fue lo que le hicieron a tu hijo. Si tú sigues transitando esa película por tu mente, sigues en lo mismo. Debes cambiar esa película. Así es, la verdad, muy importante lo que le estás diciendo, Angélica. Vamos a ir nosotros a una pausa y regresamos rápidamente a seguir platicando y a leer algunas de las llamadas telefónicas que hemos recibido. No se vayan. De manera incidental me di cuenta que mi esposo andaba con otra persona. En esos momentos lo que yo quería era quitarme la vida porque, o sea, lo que se siente es algo increíble que jamás había sentido. De pensar que yo amaba tanto, que me habían decepcionado tanto. Y pensar que yo no merecía eso. Pensar que yo desde que fuimos novios siempre le dije, o sea, nunca me destruyas con una mentira. Porque mientras él se tomaba su tiempo para todas las cosas que hizo, yo ahorraba dinero, yo hacía que mis hijos estuvieran bien en la escuela. Alguna vez tuve muy mal a mis niños enfermos, en particular al bebecito, y mi marido con la tipa en Reino Aventura y mis otros 3 hijos, ¿no? O sea, no puede ser. No perdono el abuso. Con mi tiempo, con mi persona. Algo que tampoco perdono es que haya tenido relaciones con la tipa y es seguro que lo hizo. Muchas veces. O sea, son cosas que creo que son tan personales que no se puede uno burlar de la gente así. Y que la gente sea tan sinvergüenza, no lo puedo creer. Confiaba demasiado en él. No merecía nada de lo que le di. No era la persona que yo pensé que era. Esa decepción es terrible.
Estas heridas del corazón que son tan difíciles de perdonar porque desgarran el alma, porque resquebrajan el fundamento de una relación de pareja, que es la confianza, que es el amor, que es la honestidad, que es la lealtad. Tenemos muchas llamadas telefónicas. Juanita dice, ¿cómo puedo perdonar una infidelidad? Principalmente si cuando uno se entera de esto, en lugar de recibir una disculpa, además recibes una agresión. ¿Cómo perdonar? ¿Cómo vivir sin tanto rencor y sin tanto odio? Yo creo que efectivamente uno de los dolores más grandes que tenemos los seres humanos tiene que ver con las relaciones amorosas y tiene que ver con infidelidades, por supuesto, porque entra mucho en juego lo que soy, porque pareciera que si me están siendo infieles, a la que están descalificando es a mi persona. Y esto es algo que tenemos que diferenciar. Si mi pareja me es infiel, tiene que ver con él, no tiene que ver conmigo. Y es lo primero que tenemos que empezar a separar. Por otro lado, tenemos todos estos argumentos que tenemos sociales, donde las mujeres tenemos que conservar la pareja para toda la vida y nos va a hacerse fieles siempre. Pero a los varones se les educa a que mientras más parejas sexuales tienen, son más varones. Y entonces, ¿cómo podemos hacer coincidir estos dos universos cuando de entrada ya están totalmente fuera? ¿No? Lo importante no es poner la mirada en la pareja, sino en uno mismo. ¿Qué es lo que yo quiero para mí? Y si eso es una situación que puedo manejar o definitivamente no la puedo manejar. Lo que sí no puedo hacer es cambiar al otro. El otro es como es. Y siempre nos han dado indicios de cómo es desde el principio. Lo que pasa es que no los queremos creer. Siempre nos vamos con la idea de que lo voy a cambiar. Conmigo va a ser diferente. Mi amor lo va a cambiar. Es que yo soy tan buena, soy tan magnífica persona que conmigo ya no va a querer a nadie más. Y después, cuando pasa lo que desde el principio vimos que iba a suceder, nos sentimos totalmente agredidas y sentimos que se hizo una injusticia con nosotros. La vida es injusta. Ni cómo hacerle. Nos va a pasar en la vida muchísimas circunstancias que no nos van a gustar y que nosotros consideramos que no merecemos y que seguramente no merecemos, pero van a pasar. Y lo mejor que podemos ir desarrollando son nuestras propias habilidades para salir adelante de eso. Puedo decidir quedarme con esa pareja, puedo decidir quedarme fuera de esa pareja. Lo que no puedo pensar es que va a cambiar. Tengo que verlo como es. Ni quedarte tampoco anclada o anclado en el resentimiento, claro, en el coraje, en la venganza. No, eso no me sirve. En el estar recordando las cosas todos los días. No te sirve, envenena las relaciones y acaba terminando con ellas. Fíjate que yo respecto a la infidelidad, creo que es un tema tan doloroso, ¿verdad? Pero que tenemos que clarificar ahí algunos aspectos del perdón. Porque tú decías, Yuta, a veces las personas, y lo decía de cierta forma el testimonio, no solamente ya te ofendieron, ya te faltaron, ya te lastimaron, sino que aparte burlonamente te dicen sí, ¿y qué? Hazle como puedas. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que tener muy claro que el perdón no significa continuar con una relación. Yo puedo perdonar, pero marcar un límite muy claro. Desde mi perspectiva, la infidelidad juega un papel muy distinto cuando la persona se equivoca, porque todos nos podemos equivocar, pero la persona pide perdón y dice, lo lamento, esto se va a corregir. Lo reconoce. Lo reconoce y quiere realmente corregirlo. Y vamos caminando juntos, rehaciendo. La vida de pareja es como una planta que hay que estarle quitando hierbitas y hay que estarle dando agua y aire y vitamina, ¿no? Entonces, tenemos que transitar por el perdón tal vez muchas veces, pero cuando ya confrontamos una persona que decididamente no solamente no pide perdón, sino que dice, hazle como puedas, nosotros entramos en una disyuntiva de cuestionarnos, ¿me quedo o me voy? Como lo decía Yuta. Ahora, perdonar siempre, porque como ya hemos dicho desde el principio del programa, si no perdonamos, el que sale verdaderamente perjudicado somos nosotros mismos. Pero perdonar no significa que voy a continuar contigo. Y esto es parte del chantaje que se nos hace. Bueno, es que si me hubieras perdonado, pues tenemos que continuar. Claro. No, yo puedo perdonar, pero te marco un límite. Hasta aquí la relación ha terminado. Y esto yo creo que vale la pena tenerlo claro, porque si no confundimos qué es y qué no es el perdón. Así es.
Oscar. ¿Qué pasa cuando entonces se continúa con la relación de pareja una vez que se atravesó una infidelidad? Bueno, Suetarya Hernández, creo que yo necesito ayuda, pues hace tiempo sufrí de una infidelidad. Me separé de mi pareja y con el paso del tiempo, según yo, perdoné la falta y me perdoné yo también, pues fue error de los dos. Pero ahora cuando peleamos sale a relucir ese tema y me asusta, pues creo que me lastimo y a los que me rodean igual. ¿A dónde o con quién puedo acudir? Y otra en el mismo sentido nos dice Asunción Rojas. Alguien fue infiel y su pareja dijo que lo perdonaba, pero en cada reunión familiar le achacaba su infidelidad con sus vecinos, lo hacía sentir mal por su infidelidad. Después de 5 años que le sacó en cara su infidelidad, le dice esposo, ya te perdoné, ya no te sacaré en cara tu infidelidad, le dice a su esposo, perdonar. ¿Cuál perdonar si ya pagué mi factura por 5 años? Ya no tengo que pedir perdón, eso no es perdonar. Dice, se las dejo de reflexión a los panelistas. Y esta me va a tomar una licencia, nos dice Jesús Alcaraz en Twitter. Marisa, ya le perdoné el abandono temporal en diálogos. Más que bienvenida. Y la uno con muchos otros comentarios donde te felicitan desde luego pues por estar nuevamente aquí en 11 TV México y además que lo que va del programa pues desde luego le está agradando mucho, así que pues... Muchas gracias, no hombre, muchísimas gracias. Y sí es cierto, pues esta al final de cuentas ha sido mi casa a lo largo de muchos años y para mí también es un gustazo estar aquí nuevamente de regreso y van a ver que vamos a aprender muchas cosas juntos. Muchas gracias. También yo por aquí tengo muchas llamadas, pero yo quería comentar algo. En el caso de la cuestión esta de la infidelidad, sí creo que es muy importante decir que para todas las mujeres que se lo preguntan, porque sé que es una pregunta que nos hacemos cuando transitamos por algo así, ¿se puede perdonar una infidelidad? Sí se puede. A diferencia de lo que muchas otras personas creen, sí se puede perdonar, pero hay ciertos ingredientes, como dijo Rosa Argentina. Primero hay que saber que verdaderamente la otra persona está consciente de lo que pasó. Hay que saber de qué tipo de infidelidad estamos hablando. No es lo mismo una persona que tiene un desliz momentáneo a una persona que tiene una familia, hijitos, perico y perro en otro lugar, en su casa chica, ¿no? Entonces, como que hay muchos factores, no es tan fácil, no es nada más decir sí perdono, no perdono, pero lo que sí quiero que quede muy claro es que si uno decide sí perdonar, el perdón tiene que ser desde el corazón. No se vale tampoco esas relaciones de pareja donde la señora decide perdonar, entre comillas, y se pasa el resto de su vida reclamándole, vengándose, quejándose, tomando venganza, desquitándose de mil y un maneras, con malos tratos, porque se sienten con derecho, porque fueron heridas. Sé que estas cosas duelen mucho, sí hieren, sí duelen, sí lastiman, pero si uno decide perdonar, también hay que tener la valentía, el coraje, el valor de hacerlo desde el corazón. Porque si no, lo único que uno está haciendo es estar dañándose y dañando al otro eternamente. Así es, ¿no? El perdón podríamos describirlo en ese sentido como el que internamente tenga paz en el alma ante ese dato, ¿sí? El perdón no quiere decir que lo olvide, o sea, los datos tienen siempre 2 ingredientes. El dato como tal del cual me acuerdo toda la vida y otro es el sentimiento asociado a ese dato. El truco aquí es, aunque yo me voy a acordar del dato toda la vida, el sentimiento aversivo es el que voy a tratar de ir diluyendo, de ir desmenuzando, de ir digiriendo y finalmente lo elimino. Esto es lo que me va a dar la paz. La memoria la puedo tener, pero sin mala vibra. Ese es el truco. Fíjate que hay otro aspecto, otro fenómeno que a veces sucede, que perdonamos, pero no perdonamos. Decimos nada más hacerlo, pero el no perdón, esa es una de las preguntas importantes. ¿Por qué a veces no perdonamos? Y a veces no perdonamos porque hay lo que yo en lo personal he llamado aparentes ganancias secundarias. Mientras no te perdono, te estoy dañando y estoy reclamándote y te convierto en un ser culpable que se siente mal y con esto te puedo manipular. Eso en el fondo, y tú lo acabas de decir, Marisa, es venganza. Es una forma sutil de vengarnos y eso por supuesto nada tiene que ver con el perdón. Sin embargo, como creemos que al no perdonar vamos a tener control sobre la otra persona, nos quedamos atrapados en ello. Claro, no, pues está rico. No te perdono, pero y me la pagas, desgraciado, ¿no? Desde el resto de tu existencia. Aquí está con nosotros Clara. Y Clara, aquí estoy bien. Y Clara, pues tú has vivido esto. Tú junto con miles y miles y miles de mujeres. Sí, él todo. ¿Te duele? Y lo hace muy bien.
Han pasado muchos años y no lo puedo perdonar. ¿Cuántos años? Pues ahorita ya lleva, yo creo que como 15 años. ¿Pero cómo? Pero de infidelidad, 37 años. Que según perdoné y nunca se fue de la casa por mis hijos, que decía yo, ¿cómo van a estar sin padre? ¿Qué van a decir que soy madre soltera? No. Y mis hijos se daban cuenta de muchas agresiones, alcohol, no demasiado, pero sí, porque era con mucha gente importante que tomábamos la copa y yo fui muy agresiva también. Y hasta que decidimos, bueno, yo, en Cancún, terminar la relación definitivamente por la última infidelidad que viví, que ya sí tenía yo creo que otra familia. Entonces dije, hasta aquí. Y bueno, ahora tuve 3 hijos y vivo con la más chica, que es Carla. Y no puedes perdonar. No puedo perdonar. No perdonar, ¿qué significa? Ni olvidar tampoco. No perdonar, ¿qué significa para ti? ¿Significa que lo estás recordando todo el tiempo, que todo el tiempo te está carcomiendo el estar pensando todo lo que hacía o hace? Ay, sí. ¿Y a quién le sirve, Clara? ¿A quién le sirve? ¿A quién le hace daño? ¿Le estás haciendo daño a él o a ti? Pues yo creo que yo soy la que trato de ser fuerte, pero no puedo. No. ¿Qué le dirías, Rosa? Yo primero que todo empezaría a cambiar ese no puedo. Los seres humanos podemos mucho más de lo que a veces creemos que podemos. Pero aquí hay algo que es muy importante, Clara, sumamente importante, que tiene que ver con el hecho de que tú misma dejaste pasar una situación, dices 37 años. Entonces, asume también tu responsabilidad. ¿Por qué permitiste ese abuso una y otra vez? Tú dices que lo hiciste en nombre de tus hijos, pero eso es un decir. Tenemos que ser totalmente honestos. Y lo que sí hoy sabemos definitivamente es que esta idea de que por mis hijos voy a tolerar este tipo de situaciones, más daño le hace todavía muchas veces a los hijos. Ahora, aquí yo quiero volver a concretar un punto que hablábamos con Angélica. Donde está tu pensamiento, está tu experiencia. Ahí es donde estás. Y mientras tu pensamiento esté en más de lo mismo, mientras tú le sigas dando vuelta a esa película, tus sentimientos siguen atrapados en esa experiencia. Pero esa es una experiencia del pasado y como dijo Yuta, no tenemos los ojos atrás, tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, al igual que Angélica, una de las cosas que primero tienes que empezar a hacer es cambiar lo que tú misma estás dándole a tu mente como alimento todos los días. Tienes que empezar a proyectar una película de ti hacia el futuro, de lo que vas a hacer hacia adelante, de las posibilidades que tienes, de la alegría de vivir ahora con tu hija, de las posibilidades que tienes de hacer cosas por ti misma. Mientras tu película no vaya en esa dirección y siga atrapada en el pasado, estamos atrapados. Es tan sencillo como eso. El perdón siempre se puede. Esta persona, Clara, destruyó tus ilusiones, es verdad, pero no permitas que destruya tu vida. Tu vida depende enteramente de ti, no de lo que una persona hace, y el perdón siempre es posible, pero hay que empezar por ahí, hay que empezar por tener la voluntad de decir, esta película la cambio, no voy a seguir yendo al mismo cine, tengo que ver una proyección diferente hacia adelante, y por supuesto, darnos cuenta y comprender al ofensor. Una de las cosas que dijo uno de los testimonios, que fue muy impactante, creo que para todos, Jaime, fíjate de dónde venía este hombre. Este hombre abusó de otros, vivió en la calle, seguramente robó, seguramente lastimó, y ahora se da cuenta que tiene que cambiar. Pero fíjate el antecedente, comprendamos a nuestro ofensor. Vamos a una pausa.
Mañana aquí en Diálogos a las 9:30 en punto de la mañana hablaremos acerca de los rostros de la pobreza. Desde luego estas crisis no solamente económicas, sino de educación, de vivienda, de falta de seguridad que atraviesa o por la cual atraviesa nuestro país, pues nos hace vivir verdaderamente una crisis. Fíjense nada más en este dato. Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, 1 de cada 5 mexicanos vive con hambre. Esto desde luego es una cifra impactante que a todo mundo pues nos preocupa porque con el paso del tiempo ha venido empeorando. Pero sobre eso Fernanda Tapia mañana hablará aquí en Diálogos, así que no te pierdas este importante tema. Y además si quieres compartirlo con nosotros aquí en el estudio, entonces márcanos al 53 41 11 93 y 53 41 46 87 y con mucho gusto te reservamos un lugar. Vamos a ver ahora qué ha pasado hasta el momento el día de hoy. Cuando algo nos golpea tan brutalmente, pues es lógico que de entrada digamos, es que esto no tiene ni perdón de Dios. En el proceso del perdón no se trata de liberar al otro, se trata de liberarnos a nosotros mismos. El que muere al no perdonar es uno mismo. El daño ya está hecho, eso no hay manera de cambiarlo, pero mi vida merece seguir siendo vivida y el no perdonar me impide vivirla. Me estoy muriendo en vida. El perdón es del corazón y tiene un aspecto psicológico y un aspecto espiritual, pero las consecuencias que la persona tiene que asumirlas. Normalmente cuando alguien nos ha hecho un daño, sentimos rabia, coraje, odio, tristeza, ganas de venganza, etc. Todos estos sentimientos son como un ácido que echásemos en la cacerolita de nuestra alma. Se va a despedazar nuestra alma si los almacenamos. No, bendito sea Dios que tenemos memoria. Nunca olvides lo que te hicieron, porque olvidar y perdonar no es lo mismo. La memoria para eso sirve, para aprender. Y el proceso del dolor es el más grande, más maravilloso proceso de aprendizaje. Es difícil perdonar porque se presenta el orgullo. Creo que es mucho más difícil perdonarte a ti mismo que perdonar a otra persona. Y pues sí, más que nada si es eso, perdonarte a ti mismo o igual a la otra persona si en algún momento te falló o pues cometió algún error hacia contigo, pues también aprender a perdonar, ¿no? Porque es muy difícil. Yo creo que es complicado porque en ese momento estás lastimado, pero conforme va pasando el tiempo vas pudiendo razonar lo que ya pasó y dices, bueno, pues creo que no era para tanto y pues bueno, puedes ir perdonando con el transcurso del tiempo. Cuando tú perdonas, te liberas de esas cosas. Si no perdonas, andas mal, sigues cargando pues esa carga, no te sientes libre porque le guardas rencor, le guardas odio y cuando empiezas a perdonar pues ya te sientes libre. Muchos puntos que tienen que ver con el perdón, porque por otro lado, ¿cómo podemos perdonarnos a nosotros mismos? Hasta aquí hemos estado hablando de los otros, cómo perdonar a los otros para nosotros sanarnos, pero cuando tú eres el que llevas dentro de ti culpas, rencores, todo este tipo de cosas, ¿cómo te perdonas a ti? ¿Cómo te liberas de esas culpas que llevamos dentro? Esa es una pregunta que se las dejo ahorita de tarea al panel que está allá. Y mientras tanto, yo le quiero presentar a Soledad. Soledad nos acompaña el día de hoy aquí. Ella ha tenido, voy a hacer un breve resumen, Soledad, porque si no aquí se nos va el tiempo con tu vida. Resulta que Soledad ha tenido una vida difícil, como tu nombre, fíjate, porque desde muy chiquita su mamá la regaló, ha vivido pues instalada en el desamor, tu marido era un hombre muy duro contigo también, no te daba dinero si no tenías relaciones sexuales con él, en fin, una vida de maltrato, de desamor, de desdicha y bueno, muchos, muchos años de dolor. Tú también cargas, como estábamos diciendo hace rato, tus propias culpas, tus propios dolores. Está aquí con nosotros tu hija María del Rayo. Y según lo que leí de tu testimonio, María también, bueno, pues de niña fue una chica inquieta, una chica difícil. Ella a su vez tuvo 2 hijos y 2 hijos que tú diste en adopción. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Sientes culpa? ¿Sientes rabia? ¿Sientes tristeza? ¿Dónde estás? Mucho dolor. ¿Por qué? Porque, como dijo la doctora Rosa Argentina,
yo perdoné y olvidaba y entonces me volví a enganchar y me volví a enganchar con esa relación porque este señor me dejó con 4 hijos a los 14 años de casados. Y ahorita cumpliríamos 44, en los cuales regresa y regresa. Y yo pienso lo mismo que dicen. ¿Va a cambiar? A lo mejor ya va a cambiar. A lo mejor va a cambiar. Y yo siento que ese regreso les causé mucho daño a tus hijos. A mis hijos. Y aquí está María hoy. ¿Cómo ha sido tu relación con María? Pues ella precisamente, yo he sentido, ella me ha dicho muchas veces que no, pero yo he sentido que no me ha perdonado. Porque casualmente cuando él me dejó yo tuve que trabajar y trabajar y trabajar. Dormía yo entre 3 y 4 horas por trabajar para sacar a los 4. Y entonces ella me ha reprochado que la he dejado. La descuidé. Y creo que sí. ¿Sí? A ver, aquí está, mira, volteate para acá. Aquí está María. A ver, María, hazte para acá, María, hazte para acá. ¿Tú sientes resentimiento? Pues yo le digo que no, porque no siento nada en contra de ella. No sé. Ella yo pienso eso, puso que en no. adopción a tus 2 hijos. Sí. ¿Lo perdonaste? Sí, sí. Y yo se lo he dicho. ¿Sí? Sí. ¿Tú qué le quisieras decir a María? Díselo. Pues precisamente que yo pienso que el hecho de no sentir yo que no me perdonó es que cometió muchos errores por como darme en la cabeza a mí, como decir, tú me descuidaste, pues ahora voy a ser rebelde. Entonces, en ese sentido, yo digo que no te no me perdonó. ¿Y ahora ya estás más tranquila, María? Sí, porque ya entiendo diferente las cosas, ya las veo diferente y no... Pues no le guardo rencor porque yo siento que si no lo hubiera perdonado o si yo viviera con remordimiento, pues no viviría como vivo ahora. O sea, no... ¿Se llevan bien? ¿Se llevan bien? Sí. O sea, ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos, pero ahora sí, ya la relación es diferente. Ya la entiendo y la comprendo y ahora veo las cosas de diferente manera. O sea, yo creo a lo mejor de joven no lo entendía yo porque yo decía, pues, mi papá no está conmigo y mi mamá pues tiene que trabajar y eso, pero yo no lo entendía. O sea, yo quería mi familia junta, los fines de semana estar juntos y nunca fue así, pero ahora lo entiendo. Y ya veo que ella lo hizo por sacarnos adelante a los 4. ¿Por qué pusiste en adopción a esas 2 chiquitas? Porque estaba en un plan muy rebelde, ella. ¿Tu hija? O sea, ¿fue como castigo a tu hija? No. A ver, entonces explícame bien. Estaba en un plan rebelde en el sentido de que no apoyaba. ¿Económicamente? Ni en cuidados. Entonces yo tengo depresión severa. Estoy atendida en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Y entonces yo hay veces que me duermo, puede ser un día, una semana o un mes, o sea que yo duro mucho tiempo. Entonces yo me sentía con el compromiso de levantar a esas niñas y yo ya no me sentí con fuerzas. No tenías la fuerza. Ni la economía, ni las fuerzas. ¿De qué edad las pusiste en adopción? Ya de 5 años y 3. 5 años y 3. ¿Y eso te has hecho sentir culpable? No. ¿Te arrepientes o no? Yo sí siento mucho dolor. Mucho dolor. Porque eran unas lindas, lindísimas. Lindísimas en el sentido de que, gracias a Dios, todavía tengo noticias de ellas. Ya la mayor cumplió 14 años y la otra 12. Son unas magníficas estudiantes. ¿Y cómo pudiste, perdóname la pregunta, María, pero cómo pudiste sentirte tranquila de no tener a tus hijas contigo? Pues porque yo sabía que no les iba a dar lo que ellas necesitaban. Al estar yo sola también, porque también estaba yo sola. En el sentido de que no tenía quien me apoyara. Y eso, yo dije, no. ¿Eso por qué no lo pensaste antes de tenerlas? Eso me hubiera gustado ahora. ¿Verdad? Y ahora sí lo pienso y digo que sí, no estuvo bien.
Fíjate que, a ver, vamos con nuestras especialistas allá con Yuta. ¿Cómo trasciende uno a veces esas cosas que uno tiene que hacer en la vida, que las haces cuando a lo mejor eres inconsciente, cuando eres más irresponsable, y luego con el paso de los años pues te das cuenta de la gravedad de las cosas que hiciste? Hay que tomar en cuenta que toda decisión que tomamos es lo mejor que podemos hacer en ese momento, con los elementos que tenemos en ese momento. Y no puedo culparme con los elementos que tengo hoy de algo que hice en el pasado. En ese momento fue lo mejor que pudiste hacer. Para ti, para las niñas y también para tu hija. Y hay que aprender a caminar también con eso. A ver, ¿qué? Lo que pasa es que todo eso es el coraje que yo le tengo a mi esposo. ¿Cuál? No lo puedo perdonar. Que no fue una familia integrada, no me apoyó. Y esta niña, precisamente por querer una figura paterna, pues cometió muchos errores. Y eso no le perdono. Y yo creo que a lo mejor estamos sobreresponsabilizando al Señor, sin quitarle su culpa, sin quitarle lo que sí hizo. Pero no necesitamos forzosamente a un varón dentro de la casa para que eso pueda ser un hogar verdadero. Y ahí es donde tendremos también que ir aprendiendo a diferenciar. Estás tan preocupada por responsabilizarlo y no perdonarlo que no construyes la vida con lo que sí hay. Y el truco está en no ver lo que me falta, sino ver lo que sí tengo. Si yo quiero hacer un guisado que lleve jitomate y lo único que no tengo en mi refrigerador es jitomate, resulta que ya no lo puedo hacer y me voy a quejar y voy a sufrir porque no puedo hacer lo que yo quería. Pero a lo mejor mi refrigerador tiene muchos otros elementos. Entonces, elimino el jitomate de mi imagen y veo los que sí tengo. Y con esos construyo. Llevas no sé cuántos años, pero me parece que son muchos, que tu vida se ha quedado atrapada en el pasado por algo que no hubo y que no lo va a ver. Y eso te ha impedido ver todas las posibilidades de lo que sí hay. Incluso, me encantó tu ejemplo porque pues digo, las mujeres somos grandes alquimistas en la cocina. Las mujeres abrimos un refrigerador y bueno, y muchos hombres también, pero ya, porque ya les gusta hacer eso. Pero la mujer tiene esta habilidad de abrir el refrigerador y con lo que hay haces lo que puedes y hacemos delicias. ¿Por qué no hacerlo con la vida también, no? Exacto. Si lo único que tenemos que hacer es vivir, hay que vivirlo y hay que vivirlo bien. Tú dices que no te ha perdonado tu hija, pero María dice que sí. Y entonces yo me pregunto, a ver, ¿en qué te basas tú para decir que no te ha perdonado? Claro. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema del autoperdón. Claro. Inclusive no solo en la relación con tu hija, con María, en la relación con quien fue tu esposo, tu compañero, porque de alguna manera sí te recriminas a ti misma el haberlo aceptado una y otra vez. Entonces es no solo lo que tú sientes que te hizo, sino el que tú hubieras permitido y el que tú hubieras caído en la trampa de pensar que iba a cambiar. Y yo creo que la culpabilidad es un mal, es una mala raíz que nos corroe el alma y que debemos de desecharla. Ahora, mucho de la culpabilidad tiene raíz en la soberbia. La soberbia, desde mi punto de vista, es el más grave error que podemos tener, como diría la teología, el más grave pecado. Así es. Porque nos ciega, absolutamente nos ciega. ¿Y por qué detrás de la culpa puede haber soberbia? Porque en el fondo, digo, ¿cómo yo permití que pasara esto? ¿Cómo yo fui capaz de hacer esto otro? En el fondo hay un juego de yo tendría que haber hecho de otra manera mejor. Y me encantó mucho lo que dijo Yuta. No podemos recriminarnos en el hoy por lo que hicimos ayer con los elementos que ayer teníamos. Yo creo que es muy importante que nos demos cuenta que para perdonarnos a nosotros mismos tenemos que aliarnos con nosotros mismos. Seguramente a ti te han dicho una y otra vez que le abras el corazón a la gente. ¿Es así o no es así? Bueno, porque no te lo abres a ti misma. Hay que abrirnos el corazón a nuestra propia persona. Esto es indispensable. Hay que saber vivir con quienes nosotros somos, reconociendo que todos nos equivocamos, pero dar el paso hacia adelante y hacia el futuro. Claro, además importantísimo. Arturo, tú también tienes un comentario. Sí, yo le quería decir a la compañía mía, normalmente cuando estamos deprimidos, nuestra mente hace juicios muy severos sobre todo lo que circula.
Y de entrada hacemos juicios muy severos sobre nosotros, ¿sí? Una de las claves para estar contento y para ser feliz es no tomárnoslo tan en serio, ¿sí? No porque le minimicemos el valor o la importancia a lo que pasa, sino porque la mente impone un sello, digamos, con una película de pesadez o de negreza a las cosas que no es tan real, ¿sí? Uno sabe dónde dañarse a uno mismo mejor que todos los demás, ¿sí? Y si en esta relación, como quiera que haya sido, no hubiera un ingrediente de cariño, de ternura, de amor, no estaríamos en este estudio y estas niñitas estarían muertas. Porque cuando de veras se odia, la meta del odio es la muerte, no hay más. Pero cuando hay un cachito que no lo alcanzamos a ver, de amor, de ternura, etcétera, prevalece la vida. Entonces, si prevaleció la vida, ya es tiempo de que veas, oye, algo hice o algo pasó más allá de lo que me di cuenta, y el resultado es que estas niñas, como sea, viven y mi hija vive y estoy con ella hoy en el estudio. Vamos a una pausa, Arturo, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya, todavía tenemos mucho que decirle. ¿Quieres ser feliz un momento? Véngate. ¿Quieres ser feliz siempre? Perdona. Una persona resentida se intoxica a sí misma. Mi proceso de sanación no se debe al perdón hacia las gentes que asesinaron a mi pequeña. Mi proceso de sanación es seguir siendo productivo para México, seguir siendo productivo para la sociedad. Yo lo único que puedo decir es que uno no puede cargar toda su vida con lo negativo que les pasó a uno y sentarse a llorar y sentarse a que pase el tiempo y envejecer con ese sentimiento negativo que nos pasó en nuestra vida propia. De ninguna manera. Tienes que levantarte, tienes que luchar, porque tienes que ser ejemplo para las futuras generaciones y más ejemplo para tu propia familia. Imagínense ustedes si yo estuviera decaído, muerto en vida, ¿qué ejemplo les doy a mis hijos? ¿Qué ejemplo les estoy dando a mis nietos? Tengo que pararme y aun cuando el dolor me invade todas las noches por la pérdida de mi hija, me tengo que sobreponer. Interiormente, muchas veces no duermo. Sin embargo, tengo que estar fuerte, porque mucha gente está viendo cómo reacciono, y más que nada mi propia familia. Y por esta razón, tengo que salir adelante. Muchísimas gracias nuevamente a Nelson Vargas por haber abierto su corazón en un tema tan doloroso y sobre todo compartir con nosotros cómo ha sido todo este proceso de perdón. Y si se fijan, bueno, pues ahí está, ¿no? Uno tiene que salir adelante porque sabe que es lo más difícil y lo más doloroso es que te pase lo que te pase. Como dijo Yuta, la vida es cruel y pase lo que te pase, de todas maneras, al día siguiente te tienes que levantar y tienes que vivir. Y si tienes que levantar y tienes que vivir, hazlo de la mejor manera posible. Porque además de tus pérdidas, además de tus dolores, además de todo este sufrimiento, también está tu vida, que vale oro, que es milagrosa y que también algún día no vas a tener. Entonces, de ahí la importancia de darle el valor también a la vida y aprovecharla al máximo. Tenemos muchas llamadas telefónicas, por cierto, nos llamó hace un momento Silvia Escalera, la ex esposa de Nelson Vargas, porque quería también compartir con nosotros algo. Nos estamos tratando de comunicar con ella. Silvia, si nos estás viendo y si nos regresas la llamada, por favor, nos encantaría también poder platicar contigo. Y mientras tanto, quiero agradecer a Nora María Jiménez Vázquez. Ella dice que no sabe perdonar y que quiere saber cómo se hace eso de perdonar. Otra llamada anónima dice, ¿cómo puedo perdonar si engañé a mi pareja y ella también me engañó? ¿Qué puedo hacer con respecto a mi hija porque se fue mi pareja y me dejó con mi hija? Otra llamadita por aquí, déjeme ver, es que no le sé cambiar muy bien a esto. Dice, otra llamada anónima, dice, yo fui educada por una mamá muy violenta
por su propia mamá y por su familia. Ella sufrió mucho psicológicamente, me educó con el perdón y veo que ella, sin embargo, nunca pudo perdonar lo que a ella le hicieron. Ahora yo tengo una hija, también soy violenta con mi hija y ahora es muy complicado para mí. No sé cómo perdonarme, no sé cómo perdonar a mi mamá. ¿Qué puedo hacer? Hay una cosa que quisiera remarcar juntando todo esto. Normalmente creemos que no podemos perdonar, pero en el ejemplo de Nelson Vargas yo quiero focalizar. Él es una persona que se dedica a hacer deporte y diario ve nadadores que le van a decir no puedo, dar un tiempo, dar una distancia, seguir una disciplina, Pero si le permitimos a un nadador continuar haciendo ese mismo esfuerzo, el cuerpo y la mente van pudiendo más de lo que originalmente ese nadador imaginó. Y de esta manera un nadador aprende, por ejemplo, a disfrutar el dolor. Y quiero ser cuidadoso porque el dolor se vuelve como un compañero de viaje, como una condición, como un relojito que nos permite aprovechar lo mejor de nosotros, en vez de verlo como una cosa que hay que evitar. Claro. Bueno, O sea, te acostumbras tanto a todo que hasta te puedes acostumbrar al dolor, es lo que estás pero diciendo. además es un dolor gozoso. O sea, aprendes a leer el dolor con otros lentes. ¿Muy claro? Bueno, este es un ejemplo de cómo el lente con el que uno ve las cosas se entrena, se cambia, se modifica. Igual vale para el perdón. El perdón se entrena, se ejercita, se pule y paulatinamente uno aprende a ver los mismos datos con otro lente. Oye, a ver, hemos estado hablando de esto y yo siento que todavía no me queda muy claro. Sí. O sea, entiendo todo el fundamento teórico, pero en la práctica, ¿cómo empiezo este proceso de perdón? Algo me tengo que decir, algo tengo que hacer. ¿Dónde está eso que tengo que decir y qué hacer? ¿Cómo le hago? Bueno, mira, desde mi experiencia de muchos años y de trabajar con pacientes con cáncer, que fue donde yo empecé a aplicar la terapia del perdón, para mí, desde el punto de vista psicoemocional, lo primero es reconocer que tenemos rabia y que queremos vengarnos. Reconocer el sentimiento. Reconocer nuestra debilidad, reconocernos como frágiles, porque mientras esa soberbia prevalezca de cómo fueron capaces de hacerme o cómo yo fui tan tonta de hacer, mientras permanezca esa soberbia hay que expresar el dolor, reconocer que somos frágiles, quebradizos, que nos equivocamos como cualquier persona. Y es muy importante empezar a movernos en una dirección de hacer duelos, porque detrás de la ofensa que nos hacen y detrás de lo que yo hago, hemos perdido cosas. Por ejemplo, aquí en los casos que han hablado, cuando un marido es infiel, pues no solamente es perder al marido, es perder las ilusiones, perder los sueños, perder la estabilidad económica. Hay muchas pérdidas y tenemos que procesar esas pérdidas. Tenemos que hacer los duelos por varias cosas. Y esto es un proceso. Reconocer que al principio hay enojo, deseo de vengarnos, que hay un momento de tristeza y que eventualmente podemos llegar a la reconciliación con una nueva realidad. Pero también dentro del proceso espiritual del perdón, tenemos que entrar, primero que todo, en la decisión personal de perdonar. Mientras yo no decida perdonar, mi voluntad no se va a mover en esa dirección. Esta es una decisión consciente, Marisa. Yo tomo la decisión de perdonar. Y tengo que moverme en una dirección de comprender al ofensor, algo que dije hace unos momentos. Los antecedentes que una persona puede tener son muchísimos. Aquí acaba de haber un testimonio de una llamada de una persona que padeció una madre violenta y ahora violenta contra sus propios hijos. Se repiten patrones. Cuando nosotros llegamos a comprender algo, aunque sea algo, de los antecedentes que pudo haber tenido una persona que nos está haciendo daño, eso nos facilita el proceso del perdón. Procuremos comprender, procuremos encontrarle un sentido a la ofensa. ¿Qué aprendo yo de esto que me está pasando? ¿Cómo crezco yo como persona a consecuencia de lo que me está aconteciendo? Pero ¿y se deberá a la personalidad o a la educación? Porque también hay fortalezas distintas. Es decir, en este caso de Diana Martínez, hace unos días mi abuela falleció. Ella nos hizo mucho daño a todos los miembros de mi familia. Cuando mis hermanos y yo éramos chicos, nos hacía pelear, nos ofendía mucho a mi mamá y siempre fue muy grosera. Incluso en una ocasión la lastimó, la quiso acuchillar. Dice ella, yo lo recuerdo, lo digo porque yo lo viví y vi cómo mi abuela trataba de acuchillar a mi mamá. Acaba de morir hace unos días
y mientras la estábamos cremando, me acerqué al cuerpo y le dije, yo te perdono. No sé si todos los hermanos y hermanas lograron este mismo perdón Pero hacia ella la sí. abuela, pero ella sí, y por eso me pregunto, y es que lo junto con este comentario de Joaquín Sánchez que dice, tengo 12 años, no sé cómo llegar a perdonar, ya que no sé lo que hay dentro de mí, no lo puedo evitar. Mis padres se divorciaron y ahora vivo en un asilo. Me gustaría recibir ayuda de ustedes. No, Pero 12 sí, años. aquí yo quiero, porque está muy conectado con lo que yo estaba mencionando. Comprender al ofensor es ver desde dónde viene. O sea, una madre que trata de acuchillar a su hijo, es obvio que tiene una problemática, que viene de un antecedente sumamente doloroso. Esa comprensión al ofensor es vital, y para este chico de 12 años, ¿qué hubo detrás de sus padres? ¿Qué dolor tan tremendo? ¿Qué confusión tan grande puede haber detrás de unos padres que abandonan a un hijo? Esto no es lo normal, esto no es lo que fluye normalmente en un ser humano. Entonces tenemos que tomar en cuenta que ese paso de comprender al ofensor es importantísimo, y que un chico de 12 años pues obviamente va a requerir de apoyo, porque no estamos todavía en la madurez necesaria para poder hacerlo. Sí. Y cierro simplemente diciendo que más allá de esta comprensión y de este buscarle un sentido a lo que nos ha acontecido, tenemos que finalmente llegar a un diálogo con nosotros mismos y con los demás. Y sí creo, por mi propia experiencia de más de 30 años de trabajar con terapia del perdón, nuestra fe en Dios es importante, y la oración es una fuente de fortaleza que no debemos descuidar. Más allá de la parte psicológica, más allá del psicoanalista, más allá de cualquiera de nosotros que atiende esos aspectos, la fortaleza espiritual que solo Dios nos puede dar es muchas veces lo que nos hace dar el paso trascendente hacia el verdadero perdón. Oye, y otra cosa que yo quiero decir es que también es muy importante que ustedes sepan que perdonar a otro no implica necesariamente ir y decírselo. Lo estábamos viendo en la llamada telefónica que nos dijo Oscar. Inclusive hay personas que ya pudieron haber muerto hace mucho tiempo, y nosotros es un acto de perdón interno, es un acto personal en donde uno libera. Es esa sensación de decir, ya no cargo con esto, lo suelto, lo dejo, lo libero. No olvido, lo libero y lo suelto. Y no necesariamente indica que tengo que ir a buscar a la persona y decirle, oye, no me has pedido perdón, pero te perdono. No, tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Así es. Y hay que recordar también que los seres humanos nos movemos y actuamos desde lo que creemos, no desde lo que sabemos, sino de lo que creemos. Porque sabemos muchas cosas, pero no todas nos las creemos. Todos sabemos que el exceso de azúcar es negativa. Sí. Y todos tomamos refrescos, ¿no? Entonces, sí lo sabemos, pero todavía no nos lo hemos creído. Igual nos pasa. Y dentro de lo que creemos, el ser humano es un ser en potencia. Es decir, podemos hacer cualquier cosa. Lo único que necesitamos es creerlo. Hace un momento, Arturo, decías qué es lo que hacen con los nadadores. El nadador dice, yo ya no puedo dar más. Y el entrenador le dice, pues nadas más. Y como no le puedo decir que no al entrenador, doy más. Las tragedias humanas y el asumir las pérdidas son dos de los elementos fundamentales para estimular el desarrollo del potencial humano. Así es, para que vayas estirando para un que poco me más vaya tus límites. para que suelte de donde estoy y alcance un nivel mayor. La historia que nos hemos contado de nosotros solo es una versión. Es lo mejor que hemos podido hacer con nuestra vida al día de hoy, pero no somos la última. Todavía hay mucho más, pero necesitamos creérnosla. Todos los días podemos cambiar nuestra historia. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de vivir la vida tal y como la queremos vivir. Y la vida que has estado viviendo no tiene por qué ser la única vida que vivas. Tú puedes decidir hoy cómo quieres vivir, de qué manera, con quién te acompaña. Me están avisando que ya tenemos en la línea telefónica a Silvia Escalera, a quien me da mucho gusto recibir. Muy buenos días, Silvia. Muy buenos días. ¿Hablo con Marisa? Así es. Marisa, primero te felicito por tu programa, por la calidad del contenido de tu programa y la trascendencia y la ayuda que brinda a todos. También saludo con mucho cariño, aunque no tengo el gusto de conocerla personalmente, a la doctora Rosa Argentina, pero la he leído. Gracias. Y con mucho gusto pues estoy a sus órdenes por si puedo con mis respuestas a sus preguntas, pues, colaborar en algo a
las mamás y los papás dolientes. Y así es. También para tu público, con mucho gusto. Muchas gracias, Silvia. Bueno, pues tú también parte fundamental de esta tragedia que vivieron como madre de tu hija. ¿Cómo estás tú ahora? Ya escuchamos el testimonio de Nelson. ¿Tú cómo estás? Marisa, ahorita estoy bien, pero quiero compartir con todos ustedes que del 2007 a la fecha ha sido un subir y un bajar, pero cuando he estado abajo no he dejado de caminar y de vivir y hacer todo lo que hago en automático, aunque sea en automático. ¿Qué hago actualmente, Marisa? Soy mamá, soy abuela. ¿Ya perdonaste, Silvia? No sé si es perdonar, Marisa, pero yo creo que haciendo todo lo que he hecho en cuanto a trabajar para trascender ese dolor, esta pérdida, si ustedes me siguen preguntando, yo puedo ir contestando. Mira, Marisa, visité a uno de los Ortiz González, que son 10 miembros de una familia que se dedicaron al secuestro por 15 años, ya llevaban 30 secuestros, y lo visité en el hospital porque él se quejaba de que tenía sangrados internos. Entonces lo fui a visitar y estaba encadenado a la cama obviamente. Ajá. Entonces, pues obviamente no sabía todavía que mi hija ya no vivía. Entonces, al estar allí, pues el señor me vio y lloró y me dijo que él no había participado en el secuestro. Pero entonces le dije, bueno, pues cuenta con mis oraciones para que tú te alivies. Uh-huh. Posteriormente ya sabemos, Marisa, que fue una familia de 10 Ortiz González que se dedicaron al secuestro, todos hijos de una misma madre que le apodan la Leona. ¿Qué puedo yo decir, Marisa, para poder contestarte si ya perdoné o no? ¿Te sientes en paz, Silvia? ¿Te sientes en paz? ¿Puedes vivir tu vida todos los días y sentir nuevamente alegría en tu corazón pese a que una parte de él esté llena de dolor? Sí, Marisa, y para ello espero poder contribuir en algo de que el ejercicio, la familia, el amor, el cariño, todo sumado, más el ejercicio y la búsqueda de las bellas artes, entendiendo las bellas artes como baile, música, cantar, lectura, todo eso son herramientas que los niños, los jóvenes, mamás y papás dolientes, que somos todos los que tenemos hijos que no regresaron con vida del secuestro, podemos tomar, aprender a usar esas herramientas para ya no vivir en automático. Es como estar vivo pero muerto, o muerto pero vivo. Me encanta que digas esto, Silvia, y te lo quiero agradecer muchísimo porque de alguna manera es llenarse de vida, acercarse a las artes, acercarse a la música, acercarse a lo que sí hay, es un poco saber que está uno vivo y que tenemos derecho a vivir. Muchas gracias, Silvia, por tu testimonio. Tenemos que ir a una pausa, pero te abrazamos con cariño desde aquí. Muchas gracias por darme la oportunidad de ayudar y contribuir en algo. Muchas gracias a ti. Vamos a ir a una pausa, los invitamos a que nos llamen a nuestros números telefónicos, comuníquese con nosotros, opine, diga, critique y aporte. Regresamos después de esta pausa. La mayoría de las personas piensan que vivir una crisis es una experiencia muy dolorosa solamente y ahí se queda. Y no ven una oportunidad de crecimiento precisamente en este momento de dolor, de crisis. ¿Tú qué opinas? Incluso hay muchas personas que piensan que para que haya un verdadero éxito se tuvo que haber atravesado
previamente por una crisis para aprender, porque es un obstáculo que necesitamos conocer para precisamente darle entonces una nueva experiencia a nuestra vida. De eso vamos a hablar el miércoles de la próxima semana aquí con Marisa Escribano. Así que no se lo pueden perder, miércoles 9:30 de la mañana, cuando todo se derrumba. Y para apartar de una vez su lugar aquí en el estudio, entonces pueden marcar el 5341 1193 y 5341 4687. Vamos a ver qué pasó durante el programa. Perdonar no significa que voy a continuar contigo. Y esto es parte del chantaje que se nos hace. Bueno, es que si me hubieras perdonado, pues tenemos que continuar. Claro. No, yo puedo perdonar, pero te marco un límite. Ese perdón podríamos describirlo en ese sentido como el que internamente tenga paz en el alma ante ese dato, ¿sí? Los datos tienen siempre dos ingredientes. El dato como tal del cual me acuerdo toda la vida y otro es el sentimiento asociado a ese dato. Mientras no te perdono, te estoy dañando y estoy reclamándote y te convierto en un ser culpable que se siente mal y con esto te puedo manipular. Toda decisión que tomamos es lo mejor que podemos hacer en ese momento, con los elementos que tenemos en ese momento. Y no puedo culparme con los elementos que tengo hoy de algo que hice en el pasado. La culpabilidad es un mal, es una mala raíz que nos corroe el alma y que debemos de desecharla. Mucho de la culpabilidad tiene raíz en la soberbia. Hay que saber vivir con quienes nosotros somos, reconociendo que todos nos equivocamos, pero dar el paso hacia adelante y hacia el futuro. Claro. Si no perdonas, no puedes olvidar. Si no olvidas, no vives en paz. Y sin paz, tu amor no fluye. Bueno, pues aquí estamos otra vez y yo quisiera también proponerles a ustedes en este momento que pensáramos un poco en si también hay alguien a quien debiéramos pedirle perdón. Porque hemos estado hablando mucho de cómo no podemos perdonar las ofensas de otros y yo me pregunto si nosotros a veces tocamos fondo, tocamos nuestro corazón y nos atrevemos a darnos cuenta de que no somos perfectos, de que nos hemos equivocado muchas veces, de que hemos herido muchas veces y que quizá por ahí haya alguien a quien debiéramos pedirle perdón. Entonces, me gustaría mucho que reflexionáramos con respecto a eso. Y mientras tanto, les presento a Patti. Y Patti es alguien que al parecer sí ha podido perdonar. ¿Así es, Patti? Así es. ¿Qué te pasó? Viví diferentes tipos de abusos. El primero fue el abandono de mi madre cuando aún no tenía 1 año de vida. Después vivir con una familia que era violenta, agresiva, verbal, físicamente, emocionalmente. A los 6 años más o menos ya tenía una personalidad rescatadora. Uh-huh. Y tenía un tío alcohólico. Fue la primera vez que viví un abuso sexual. ¿A qué edad? 6 años más o menos. Ay, chiquitita, Patti. Era rescatadora y mi tío era alcohólico. Uh-huh. Y yo recuerdo que una ocasión estaba él en un cuarto ahí desechado. Yo sentí mucha lástima, mucha tristeza por él. Y fui ahí a consolarlo. Y ahorita me río, antes no podía hablarlo, ¿verdad? Pero ahí fue la primera vez cuando él se masturbó con mis manos. Yo no sabía lo que era, lo que estaba viviendo, pero sí sabía que algo malo estaba sucediendo. Aunque no lo entendía, sabía que estaba pasando algo malo. Con el tiempo, de repente recuerdo y empiezo a atar cabos. Y me doy cuenta que todo ese tipo de cosas que viví afectaron mi vida de forma terrible, mi autoestima, mi carácter y sobre todo finalmente lo que obtuve fue cáncer. No me digas. Estuve enferma de cáncer, me detectan el cáncer. Al mismo tiempo, un abuelo del cual también viví acoso y abuso, enferma. Él también era alcohólico, vengo de una familia donde había mucho alcoholismo. Y Dios me da la oportunidad de ver a este abuelo en medio de un ataque
epiléptico, fue muy impresionante para mí. Y al mismo tiempo me detectan el cáncer. Y gracias a Dios y gracias a mi esposo yo pude... ¿Perdonar? Pude recibir ayuda psicológica, emocional. Ahí fue donde me di cuenta que todo lo que había vivido había roto la perfección con la cual yo había sido creada. Como se hablaba hace un momento, las células se debilitan, el sistema inmunológico, lo que el cuerpo calla, lo que la boca calla, el cuerpo lo habla. Gracias a Dios, también lo que decía Yuta, una experiencia espiritual, el haber llegado a Cristo. Yo pienso que Dios pone a las personas indicadas en nuestra vida en el momento indicado. Conocí a una persona muy importante en mi vida, Claudio Bermúdez. Él era un ex Timbiriche, él es una persona que está también en el cristianismo. Yo pude, o sea, ya, a través de estando desahuciada, me daban 2 meses de vida, tenía metástasis. Llego a Cristo y Él me sana. A ti la religión, acercarte al cristianismo, te ayudó a comprender una serie de cosas y a perdonar. Sí, y aparte el trabajo que yo tenía que haber hecho, porque Claro, antes de eso yo conozco lo que es el taller del niño interior, el rescate original, el rescate del dolor original, esto en un grupo de AA, con mi amigo. ¿Hoy te sientes en paz? ¿Hoy te sientes tranquila? ¿Vives feliz? Hoy soy diferente, hoy puedo perdonar, darme cuenta, como se decía, que las personas que me lastimaron no lo hicieron conscientemente, sino que era lo que tenían para dar, y que yo también puedo perdonarme y también puedo darme cuenta que lo que viví ha traído consecuencias enormes, pero al conocerme, al seguir trabajando conmigo, al hacer mi inventario de emociones diario, al responsabilizarme de mí, al darme cuenta que todo lo que viví sí no fui culpable, pero ahora sí soy responsable, y que sobre todo que existe un Dios que me ama, que me rescató en el momento justo y que me sanó del cáncer, que sanó mis células, pero que ahora ha estado sanando mi alma, mi corazón. Lo más todo mi importante, ser. Pati. Muchas gracias por tu testimonio, porque la verdad, qué maravilla, ¿no? Cambiar el resentimiento y el coraje y todas estas cosas por responsabilidad. Me encantó la palabra que usaste de responsabilidad. Sí. Vamos al panel, Yuta. Sí, yo te quisiera comentar algo que ha estado saliendo, tú lo has comentado también, Rosa Alegría, este sentido de la creencia en Dios. Tenemos una imagen de que Dios manda las cosas y entonces lo ponemos arriba, y nosotros somos unos títeres, y entonces está cruelmente aquí jugando con nuestra historia. Cuando en realidad aquí no está aquí abajo sosteniendo la creación. Y al estar abajo sosteniendo la creación, eso significa que nada, absolutamente nada se va a caer. Aquí la vida se mueve por su propia dinámica, porque somos seres libres, pero Él está al pendiente sosteniéndonos. Y lo único que necesitamos es confiar y creer en eso, para podernos abandonar a su amor. ¿Qué pasa cuando alguien no es religioso, cuando alguien no cree en la existencia de Dios? Puede creer en sí mismo. Y el ser espiritual no necesariamente implica la creencia en Dios. Implica la creencia de que este orden está ahí y está funcionando. Eso fíjate, me parece muy, muy importante. En logoterapia se habla, y también, por ejemplo, los que han estado en programas como Alcohólicos Anónimos, de un ser superior, de esta parte espiritual, de esta fuerza interior que uno tiene, y de este ser superior, que puede ser tu Dios, en el que tú creas, o que puede ser el universo, o que puede ser el amor, o que puede ser la fuerza de la vida misma, pero siempre hay que creer, y esto es importantísimo, que hay algo más, que no nada más somos nosotros aquí a este nivel chiquito, sino que siempre hay algo más en la vida que te ayuda, que te guía, que te cuida, ¿no? Es importantísima esa fe. Fíjate que los seres humanos, desde el punto de vista psicológico, necesitamos una visión de trascendencia. Necesitamos creer en algo que está más allá de nosotros mismos. Ajá. El no tener ese tipo de creencias, desde el punto de vista psicológico, se ha podido observar y contemplar que nos resquebraja. Dentro de lo que hoy en día es la psicología positiva, se nos enfoca precisamente a lo que la psicología llama las emociones positivas. Pero si tú analizas cada una de ellas
compasión, gratitud, perdón, esperanza, fe. Estás hablando de las virtudes. Estás hablando de lo que tradicionalmente nos liga a un ser superior. Cada uno de nosotros con una creencia distinta. Yo concuerdo con Yuta de que Dios no es el que nos mira por el agujero y nos castiga. Es el que nos sostiene cuando fallamos. Es el que nos da vida cuando parece que nos hace falta. Y yo creo que la espiritualidad no necesariamente es religiosidad. No. Hay personas muy religiosas que no saben nada de espiritualidad. Y hay personas sumamente espirituales que no necesariamente tienen una corriente religiosa. Yo creo que tenemos que volver a rescatar esos valores profundos que nos dan confianza en nosotros mismos, nos dan confianza en los demás y nos dan la visión de algo que nos trasciende, por la cual la vida siempre va a tener muchísimo sentido. Y yo creo que tenemos que luchar por ese sentido y por eso no quedarnos atrapados ni en el rencor ni en la culpabilidad. Dice Víctor Frankl, ¿no? Él habla de la fuerza indómita del espíritu, esta fuerza interna que tenemos todos, que es la que al final de cuentas te mueve a levantarte al día siguiente cuando de todas maneras has tenido una gran tragedia o una crisis, ¿no? Arturo. Otra de las herramientas para superar y lograr llegar al perdón es el plantear el problema, que es lo que básicamente hacemos aquí en el programa. En economía hay un principio que le llaman de Pareto, que es el 60% o 70% de la solución de un problema está en el correcto planteamiento. Claro. Gran parte de lo que hemos hablado hoy en el programa va en esa dirección. Entonces, entender que el otro funciona de tal o cual manera y que yo de esta u otra, eso es bien importante. Un segundo ingrediente es hablarlo. El programa da una excelente oportunidad para compartir. El compartir aligera la carga. Entonces podemos viajar ligeros y entonces usar esa energía que usábamos para cargar el costalito en las metas propias, en las metas vitales. La tercera sería Dios o ser superior o lo que queramos entender es una necesidad innata. Venimos programados para eso. Todas las culturas, en todas las épocas hay el equivalente a como gustes llamarlo. Y una cuarta y última sería, es bien importante lo que dijo la señora Escalera. Ella habló de lo que en psicología se llama ejercicios mente-cuerpo. Así como incidimos en la mente planteando las cosas, incidimos también en la mente con el cuerpo. Cantar, bailar, respirar, yoga, meditar, entre miles de otras, son ingredientes que son antídotos y contra esta hostilidad, contra esta agresión, y nos permiten llegar al perdón. Y nos colocan en la vida, ¿no? Que es lo que yo digo, te avientan, te empujan a la belleza que de todas maneras hay en la vida. Parece paradójico, pero aunque haya mucho dolor, aún así sigue existiendo la belleza, sigue existiendo lo bonito, lo lindo, la vida que está ahí para ser vivida. Oscar, ¿qué llamadas tenemos? ¿Qué te están diciendo las redes sociales? Pues mira, este comentario es interesante. Nos dice Azuquitar Cruz: para mí perdonar es recordar sin dolor. Yo no me considero rencorosa, pero solo si experimento la emoción momentánea lo que me hace y ya luego estoy como si nada. Primera, o más bien una sola vez sentí odio por algo que le hicieron a mi bebé, pero igual no tardé mucho en perdonar. Me pregunto si eso será malo, pues luego me dicen que soy muy ingenua y que por eso abusan de mi confianza. Y en ese sentido creo que hay muchos comentarios tanto en Twitter como en Facebook donde dicen, bueno, yo de buena fe de verdad que ya he perdonado, me he perdonado, pero siguen abusando de mi confianza, entonces ¿cómo le hago? Ahí no está aprendida la lección. No ha aprendido. No ha aprendido dónde tiene que poner el límite. Claro. Así es. Hay que aprender. Eso es lo que me comentaban hace rato, o sea, hay un límite, no es olvidar, desde luego, porque entonces estamos condenados a repetir el mismo error, pero sí hay que marcarle el límite a las personas, ¿no? Y con ejemplos muy sencillos. Yo le presto dinero a una persona una vez, no me paga, ya sé que no paga. No le vuelvo a prestar. Aprende la lección. Aprendo la lección, a ella no le presto. Así es. Inclusive cuando ya vamos con otra persona, lo veo. Hay que, primero me detengo y bueno, ¿qué límite tengo que poner para asegurarme que realmente eso que estoy haciendo pueda regresar a mí y no prestarlo en la misma circunstancia que lo hice antes? Perdonar no es ser ingenuos. Perdonar tiene que ver con el alma, con el corazón, con la libertad, con la paz, con la esperanza, porque eso es lo que nos trae perdonar. Pero no significa volver a caer en más de lo mismo. Claro.
Claro que no. Oye, yo sí quiero decir que hemos estado recibiendo muchísimas llamadas a través de diferentes medios. Muchísimas gracias. Obviamente, por cuestiones de tiempo, no podemos leer cada una de ellas. Sin embargo, en cada corte comercial estamos revisando, viendo qué nos están diciendo. Y quiero que sepan que el programa se hace y se enfoca según las llamadas telefónicas o los mensajes que vamos recibiendo a través de las redes sociales, a través de sus comentarios y a través de las inquietudes que ustedes tienen. Esto para que sepan que aunque no digamos su nombre o no leamos específicamente su llamada, de todas maneras es muy importante porque con eso estamos generando las preguntas y las inquietudes que suceden aquí a lo largo de esta transmisión. Ya me perdí, ya no sé ni a dónde vamos. Mira, tenemos otro comentario importante. Miriam Juárez nos dice, yo sí creo que la soberbia que todo el mundo cargamos en algún momento de nuestra vida nos limita a ver la realidad de los problemas porque no aprendemos a perdonar. Hasta los padres debemos de bajar un poco la soberbia porque cuando un padre o madre la riega, tiene que aprender a pedir perdón a sus propios hijos. Cierto. Yo ya lo liberé. En ese sentido, la soberbia, la carencia de humildad, es una gran máscara para la fragilidad, ¿sí? Entonces, normalmente una persona que es muy soberbia, no sé qué, ni le escarbas tantito y va a estar frágil. Entonces, ¿qué es lo mejor? Mejor le ablando, le aflojo, pido disculpas y se tranquiliza. Nos queda un minuto y sí me gustaría que cada uno, yo pensé que todavía teníamos más programa, me gustaría que cada uno de ustedes dijera algo para cerrar el programa. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque tu vida es valiosa y merece ser vivida con calidad. Ok. ¿Tú, Rosa Argentina? Porque el perdón es la única puerta hacia ser libres del pasado, hacia volver a tener esperanza y comprometernos de nuevo con el amor. Ok. Perdonar es un arte, se entrena, se aprende y todos podemos llegar a dominarlo. Muchísimas gracias a todos, pero sobre todo muchísimas gracias a usted. Qué bueno que estuvo con nosotros. Ojalá vayamos aprendiendo a ser mejores seres humanos, a vivir mejor, para ser felices, para saber vivir. Nos estaremos escuchando viendo el próximo miércoles aquí en punto de las 9:30 de la mañana en Saber Vivir. Yo soy Marisa Escribano. Muchísimas gracias y hasta la próxima.